Hola, hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas a un miércoles más. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional? ¿Por qué llegan las maldiciones generacionales? ¿Cómo puedes identificar si hay alguna maldición generacional en tu familia? ¿Cómo podemos romper esas maldiciones generacionales? Y vamos a hablar de todo eso esta tarde, esta noche. ¿Por qué ando trabada? No sé qué me pasa. Desatórese. No. Es que yo creo que es por el invitado que tenemos ahora. Me pone nerviosa. ¿La pone nerviosa? La pone nerviosa todavía. Así es que no te lo pierdas. Quédate aquí. Así es, y acuérdate, este es tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte, y gracias por estar acompañando, y siempre te invito a que te suscribas aquí en todas nuestras redes sociales, que indagues, que vayas, y aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte, en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5, y aquí me está siguiendo mi amiga. De una vez. De una vez está ahí mandando en el chat, y acuérdate, en TikTok nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte y como Mujeres del Reino. Ahí tenemos 2 cuentas y ahí nos puedes encontrar así. Y acuérdate de suscribirte en YouTube. Te invito a que te suscribas en YouTube. También nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte. Y pues aquí estamos en todas estas redes sociales. Y ve ahí, indaga, apóyanos, dale like, comparte, comenta. Y como te vuelvo a repetir, si tú no estás suscrito en YouTube, te invito a que te suscribas en YouTube y apoyes nuestro ministerio. Y aquí nuestro podcast Mujeres del Reino, que ya casi vamos para 3 años. ¡Yay! Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Sí. Imagina soportándonos la unas a las otras. Y sí que ha sido un gran esfuerzo, ¿verdad? Gran esfuerzo. Y el técnico lo va a corroborar. Y le damos la bienvenida a nuestro pastor que nos va a acompañar en este tema interesantísimo. ¡Yay! Es que él dice que yo soy su maldición generacional. Por eso está nerviosa. Voy a reírme con risa malvada. Y sí puede ser, porque la chiquitita igualita. Pobrecita. Igualita de genio. Sí, de genio, sí. Dios mío. Así es que pues le damos la bienvenida a nuestro pastor. Gracias por acompañarnos hoy día y pues va a estar bien interesante el tema maldiciones generacionales. Wow. ¿Qué es una maldición generacional, pastor? ¿Por qué surgen esas maldiciones generacionales? Empezando con la primera preguntita. Vamos a entrar de una vez. ¿Qué es la maldición generacional? Es, como el nombre lo dice, son maldiciones que pasan de generación hasta generación. Entonces, dentro de lo que está en la Biblia, sale en la Biblia, en las instrucciones, en la Torá o en el Pentateuco que se conoce, ahí Dios habla acerca de las maldiciones generacionales que pueden llegar a la tercera hasta la cuarta generación. Por un pecado de que alguien haya cometido, por haberse alejado de Dios, porque Él dice que por haber idolatrado otros dioses y hacer cosas, entonces esa maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Entonces estamos hablando de esa generación que pasa la tercera hasta la cuarta. Pero ¿qué pasa si la tercera y la cuarta vuelven a cometer el mismo pecado? Se vuelve a alargar hasta la tercera y cuarta generación. O sea, algo que puede ser, que es lo que podemos ver también en la historia de la Biblia, que podrían pasar hasta 500 años. Y más. Y todavía la maldición seguía. Y la maldición sigue. Porque tú puedes ver hasta el día de hoy, yo siempre lo digo, o sea, nosotros que ya llevamos 6.000 años del ser humano estando aquí en la tierra más o menos, deberíamos ya ser unos seres civilizados, bien comportados, después de 6.000 años de aprendizaje, de que hemos trabajado en la sociedad, ¿cierto? Y somos gente que deberíamos ya estar bien adiestrada en eso. Pero en estos tiempos se ve más delincuencia, se ve mucha maldad, mucho de todo. Uh-huh. Ahora yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a este estado, prácticamente a este país, la gente, yo vivía, para los que conocen el sector de acá de Seattle, yo vivía en White Center. Uh-huh. ¿No? Estaba White Center, West Seattle,
y yo vivía ahí. Y la gente podía dejar sus bicicletas afuera. Los niños dejaban sus bicicletas, sus patines, todo lo dejaban afuera y tú te metías a la casa y al otro día amanecían Ahí así. estaban. Y estamos hablando hace 30 años atrás, más o menos. Ahora es imposible que en Guaycener hagas eso. O sea, al contrario, tenés que meterte a tus casas y ahora las ventanas de las casas en Guaycener tienen rejilla, como pasa en Latinoamérica. Porque si no se te meten a robar. Entonces uno dice, de que un país primermundista vaya hacia adelante en cuanto a la seguridad y todo eso, parece que vamos en retroceso. Pero no es culpa en sí de los políticos, es la misma gente. La misma humanidad, ¿no? Sí. Entonces podemos ver que esto va empeorando y va a seguir empeorando. Entonces en vez de que vaya mejorando, se va empeorando la cosa. Entonces ahí podemos ver que las maldiciones generacionales siguen efecto hasta el día de hoy. Sí, y eso yo me acuerdo mucho cuando se hablaba, porque se ha comentado mucho que se dice, bueno, no, es que realmente no pueden pasar de generación en generación. Y uno puede ver en la Biblia que hay varios ejemplos de sucesos de que sí entró la maldición y pasó de generación en generación, ¿no? Como podemos ver que, como le pasó a Caín y Abel, ¿no? O sea, la historia de Caín y Abel, cómo entró la maldición. Por Adán y Eva. Ajá, también por la Eva. Por la Eva, entró la maldición. Por Adán y Eva, también por el hijo de Noé también, ¿no? Que pasó hasta el nieto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál era su nombre? Cam, Sí. El hijo de Cam, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que sí pasó de generación en generación. ¿Y cuál fue la maldición? Yo me acuerdo hace tiempo que hicimos esa historia también acerca de lo que le pasó a Cam, ¿no? Que por haber hecho eso con su padre, haberlo expuesto de esa manera, entonces pasó la maldición directamente al hijo. Entonces al final el hijo iba a ser sirvientes, en vez de haber tomado una posición de liderazgo, vino a ser sirvientes de, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasan esas maldiciones generacionales que se lo pasamos a los hijos? ¿Por qué llega a suceder eso? Pues es por esta razón, que se puede decir que es obvia, porque es una ley. Cuando Dios habla en la Torá y le habla a Moisés y le da este mandamiento, no es que Dios quiere maldecir a la gente, sino que le entra la maldición por desobedecer, por pecar. Entonces son leyes que están ahí. Ahora uno puede decir lo que pasó con Caín, con Cam y otros en el antiguo, antes que estuviera la ley de Moisés, antes que le entregara la ley, ya sucedía. Simplemente que en Moisés fue escrito, pero ya sucedía desde antes. Entonces ahí podemos ver que es una ley, que siempre ha existido, desde que el hombre pecó, existió esa ley. Entonces, y las cosas no cambian, las cosas siguen tal cual. Entonces, si uno peca, automáticamente entran las maldiciones, porque es una ley. Y las leyes, sobre todo las leyes espirituales, no las puedes pasar por alto. Claro. No puedes decir, yo no la conocía, entonces como yo no la conocía no me va a llegar. No, te va a llegar igual, porque es una ley. Yo estaba viendo, se me hizo muy interesante porque se hablaba acerca de que, no sé si se ha notado que en familias cuando hay alcohólicos o drogadictos, tienden los hijos a también agarrar el vicio, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la experiencia de que hemos conversado con personas que vienen de un círculo así. Y decían, no, pues es que mi papá era alcohólico, mi mamá era drogadicta, entonces todos nosotros somos alcohólicos. Y uno puede ver que hay una maldición ahí. Pero muchos lo toman como decir, como es a base del ejemplo, ¿no? Que se mencionaban de que, bueno, lo que tú ves en la casa es lo que vas a continuar haciendo. Pero se me hizo interesante porque leyendo hay una alteración genética, de alguna manera. Cuando tus papás tienen algún tipo de vicio y nace el hijo, hay un tipo de alteración. Inclusive si la mamá usa drogas,
cuando salen los bebés salen con adictos y tienen que pasar por la desintoxicación y todo. Entonces, si hay una alteración genética donde estas personas son más propensas a las adicciones. Entonces, si tú te das cuenta, uno puede decir, sí, lo vi en la casa, pero también hay una alteración que viene siendo parte de una maldición, ¿no? Por tus hechos, tú ya estás alterando su genética. Y eso es lo que me hace pensar a mí que con personas así, cuando el Señor daba la maldición hasta otras generaciones, por ejemplo, en el caso del hijo de Cam, yo puedo pensar, a lo mejor dentro de él, del hijo, ya había una alteración y ya estaba propenso a hacer el mal. O sea, como que a lo mejor eso ya estaba tanto en su ADN que iba a obtener una tendencia a hacer de la misma manera similar a lo que era el papá. Entonces, ¿por qué de repente también tú te das cuenta que los hijos llegan a parecerse tanto en carácter? ¿Por qué no se parecen más a un papá que al otro? Como que tienen tendencia más uno del otro, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa cuando ven a sus hijos, dicen, no, este se parece mucho al papá, en su forma de ser, en su personalidad, de todo. No, este se parece más a la mamá. E inclusive aunque vivan en la misma casa, pero unos tienen más influencia del otro. Más parecido. Más parecido. Sí, lo que pasa es que es todo acerca de la genética, del ADN. Y cuando suceden las cosas, cuando pasan las cosas, porque la otra vez yo estoy viendo acerca del ADN y hay un caso curioso de que un tipo en su trabajo se cortó el dedo pulgar y se lo cortó, pues, y le quedó nomás la mitad del dedo. Resulta que después que se lo cortó, ya le hicieron la operación y ya estaba bien nomás sin la mitad del dedo, su mujer quedó embarazada y su hijo nació con el dedo más corto. El dedo con uña y todo, pero más corto. ¿Por qué? Porque la información que él transmitió por el ADN, transmitió que el dedo de su mano derecha, el dedo pulgar, era más corto. La fotocopia. Claro. Y era un dedo normal, o sea, normal, pero era chico, era pequeño, por el ADN que le había traspasado al papá. Y eso que él no nació así, pero como le pasó y después su cuerpo se adaptó, entonces cuando él tuvo un hijo, en su ADN estaba escrito que el dedo era más pequeño. Y eso es lo que yo pienso que pasa con las enfermedades que se llaman como esas enfermedades generacionales, ¿no? Que ahora cuando tú vas al doctor te preguntan. Sí. De cáncer, diabetes, todo como eso. sea tu papá o los mamá. familiares cercanos. Entonces, porque sea como sea, hay una alteración o una mutación o del ADN la genética también, que lleva ese registro ya, o sea, ya lleva el código ahí y se lo implantan al hijo, ¿no? O a la hija cuando nacen, porque tienen propensos. ¿Por qué son propensos a él? Porque si tu mamá y tu papá tuvo esta enfermedad, tú eres más propenso a. Y yo pienso que es parecido al pecado, ¿no? Por ejemplo, si entra un pecado, entra una maldición, como pasaba en el caso de la maldición de Acab y Jezabel, Jezabel, perdón. Acab y Jezabel, aquí Dios anuncia la destrucción de toda la descendencia de Acab, o sea, y su linaje es eliminado. Entonces, ahí tú te puedes dar cuenta, si hay una maldición directo al linaje, de alguna manera ese linaje tenía que terminar, se tenía que eliminar. ¿Cómo se va a eliminar? ¿A través de qué? Tenía que haber una muerte. Ahora yo pienso, ¿qué pasa con estas enfermedades que llegan, que te tienen que, se puede decir, eliminar a una corta, quizás una maldición de generaciones antes, para eliminar una descendencia o un linaje o X? ¿Puede ser parte de...? Claro, lo que pasa es que las enfermedades surgen por el pecado. O sea, todo lo que nosotros sufrimos en este mundo es por culpa del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces automáticamente en el ser humano entró lo que es la muerte.
¿no? Pero no morimos de inmediato, sino que vamos muriendo paulatinamente. Entonces, todas las enfermedades fue por causa de que nuestro cuerpo se va debilitando con el tiempo y cada vez somos más frágiles, más débiles a las enfermedades y todo eso, porque el cuerpo por culpa del pecado se va enfermando. Entonces, todas las enfermedades son por culpa del pecado. Por ejemplo, lo que tú decías, se puede decir algo curioso, pero una realidad, que mi abuelo, por parte de mi papá, él murió de cáncer al pulmón y se le llenaban de líquidos los pulmones. Mi tía, la mayor, que ya falleció, exactamente lo mismo. Se le llenaban los pulmones de líquido y también le dio cáncer al pulmón. Y mi papá falleció exactamente de lo mismo. O sea, él entraron líquidos a los pulmones y tenía cáncer al pulmón y falleció. Ahora mi abuela, que está muy delicada, ya los médicos le dieron 3 meses de vida nada más, le está pasando exactamente lo mismo. Entonces, si a mi abuela le pasó y a mi abuelo le pasó, era como, se puede decir, en cierta parte predecible que a alguien más le iba a pasar. Y le pasó a mi papá y le pasó a mi tía, que era la mayor. Entonces ahí uno dice, te voy a tener que cuidar, voy a tener que ver cómo lo hago para que no me vaya a suceder lo mismo o estar periódicamente checándome. ¿Por qué? Porque está en el ADN. Ahora, puede ser que esté en el ADN mío o puede ser que no, porque justo esa parte quizás yo no la heredé, porque salía esa parte de mi mamá, por decirlo así. Entonces yo puedo estar tranquilo, pero ¿cómo lo voy a saber? No lo sé. Entonces todas esas cosas son cosas que se van pasando. En la enfermedad es algo muy terrible, pero lamentablemente desde que Eva y Adán pecaron, entró toda la maldición. Sí. Ahora, cuando tú hablas de Cam, y ese es un ejemplo, se puede decir, es un ejemplo muy, muy válido en el sentido de que cuando el Señor dijo había mucha maldad en la tierra, dijo lo voy a eliminar, y nomás dejó a Noé con sus hijos y su esposa. Y Noé era una persona que Dios la escogió, y Noé creyó. Más o menos como de 100 años fue que le duró hacer el arca, 100 años. Y el Señor le dijo, va a venir el diluvio, lo cual antes no existía nada, y Noé creyó y lo hizo. Pero está la teoría, o prácticamente sería así como una teoría de que la esposa de Noé venía ya mal influenciada, contaminada su ADN. No tanto así Noé, porque Noé es descendiente de Set. Entonces Set, y junto a los hijos siguientes, nació Noé. Entonces era una generación o generaciones que amaban a Dios y querían a Dios. Y por eso Dios escogió a Noé y por eso Noé era como era, pero no la esposa. Entonces, ¿por qué no todos los hijos salieron igual? Porque otros tenían más de la mamá que del papá. Y de ahí vemos que está enseguida después la historia de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y de ahí el Señor dijo, si no les turbo, nunca van a volver a poblar la tierra. Se los turbó y de ahí, de Nimrod, después vino todo lo que son los dioses babilónicos, egipcios y todo eso. Y hablando un poquito de los dioses, bueno, nosotros como yo crecí en una casa católica. Entonces también ahí pues la gente, uno como dice la palabra, por falta de conocimiento, uno realmente también de ahí se va transmitiendo todo ese pecado y esa idolatría, lo que es algo que aborrece Dios, que aborrece Jehová. Entonces, para Sudamérica todos sabemos que tienden a tener muchos dioses santos. Entonces digo, eso la gente que no sabe no lo ve como que, ay, no, está mal, es un santito, es algo bueno, cuando realmente es pecado.
Es pecado, donde la Biblia dice que idolatrar a dioses, idolatrar a imágenes y es pecado y no es agradable delante de Dios. Y vemos muchas veces en la Biblia donde Dios repite lo mismo: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, no tiras imagen ni semejanzas. Entonces, como vemos también en Éxodos, ahí no lo repite, en Levíticos también no lo repite, y también en el Nuevo Testamento también no lo repite en los mandamientos, que no idolatrarás a imágenes, y uno sin saber, digo, allá cuando yo no sabía, igual yo creía en eso porque yo no sabía, pero que va de generación en generación también por esa parte, porque mi abuela tenía sus santos, mi mamá tenía sus santos, y quizá alguna vez yo tuve alguno por ahí. Entonces vamos transmitiendo eso cuando uno no sabe y es ignorante, y uno piensa que, no pasa nada, no es nada malo, pero sí, de ahí también vienen las maldiciones generacionales, porque es cosa que no le agrada a Dios. Y también yo pienso que aparte de las imágenes, también en sí la idolatría en general, ¿no? Porque podemos ver que la gente ahora, hoy en día, más que a imágenes, idolatra mucho lo que es el trabajo. Por ejemplo, hoy el dinero, mucho la imagen, ¿no? Mucho la familia, todo eso. Entonces, ya eso se vuelve algo como prioritario para ti, como que lo esencial, como que eso es lo primero. Y yo me acuerdo de que hubo un tiempo que hubo un boom acerca de los consejeros que eran muy influenciables, eran muy, ¿cómo se dice? Influencers, ¿no? Influenciadores, no sé. Eso, influencers. Okay. No. Influencers. Pero entonces había un boom de que la gente los seguía, pero este tipo de influencers hablaban mucho acerca de cómo tú no podías tener una mentalidad pobre, ¿no? Como tu mentalidad tiene que ser rica, tiene que... Sí, me acuerdo de eso, que había un montón de videos por todos lados. Por todas partes, ¿no? El coaching. Sí, ándale, eso. Y más aparte también, sorry que te interrumpa, no nada más eso, sino el tú, el yo, el quiérete, el ámate, el respétate, o sea, el tú, todo tú. Y fíjate que yo no estoy tanto en la cuestión de que, bueno, uno tiene que... valorarse. O sea, igual tiene uno que no verse así como que, ay, tú no vales. No, o sea, se puede decir en un nivel sano, ¿me entiendes? No es como que, porque si tú te vas a un extremo al otro no es saludable, ¿no? Pero el hecho de que eso ya era como un ego sobre espumado, o sea, como que demasiado levantado, de que si te amas a ti mismo, pero llegaba a un punto de ser demasiado egoísta, ¿no? Como decir, yo estoy antes que todos. Cualquier, ¿me entiendes? Ya llegaba a ser algo que no era saludable, enfermizo. Pero bueno, yo me acuerdo de ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? Idolatraban ese tipo de personas, porque decían, yo quiero ser como él, yo quiero tener esa fama, yo quiero tener ese pensamiento de que yo todo lo agarro, si yo pienso en rico, voy a ser rico, ¿no? O sea, tenían esa idolatría, y también como los artistas, que se le llama mucho ahora hoy en día, los artistas o actores, de que desean el tipo de fama que tienen, ¿no? O estilo de vida. El estilo de vida. Entonces, ahora ya son más que solamente las imágenes religiosas, sino también son imágenes seculares. También el estilo de vida que se está idolatrando, y el Señor está tan en contra de eso, porque cada vez nos aleja más de lo que es Dios, ¿no? De lo que es la verdad, ¿o no? Sí, y que al final de cuentas, mira, Juan, el apóstol, habla en sus cartas que dice, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios, todo lo que está en contra del mandato de Dios. Entonces, si está en contra de la ley, es pecado, automáticamente. Entonces uno puede decir, no, pero esto no tanto, o esto sí, o esto no. ¿Cómo lo podemos definir? Automáticamente, si está en contra de la ley, está en contra. Está en contra. Y ya es pecado, y por culpa del pecado entran las maldiciones. ¿Y cómo identificar, no? En ese caso, ¿cómo identificar si nuestra familia está viviendo bajo una maldición generacional? Mira, yo creo que es fácil cuando se te sale la venda. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los corintios de que donde está el Espíritu de Dios hay libertad.
Pero para que pueda haber esa libertad, entonces las personas, en ese caso estaba hablando específicamente de los judíos necesitaban romper ese velo, el velo que estaba puesto, porque ellos todavía el lugar santísimo, ellos no podían entrar al lugar santísimo porque todavía tenían ese velo. O sea, no cualquiera podía llegar allá. Entonces, como no está rasgado ese velo, entonces ellos nunca iban a conocer realmente la presencia de Dios, porque solamente se quedaban en el lugar santo y de ahí no pasaban. Y ellos todavía pensaban que no podían llegar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Cuando Ezequiel dice que en los últimos tiempos, hablando del nuevo pacto, ya todos íbamos a tener el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo entendió y se los enseña a los corintios, dice, y ellos no tienen la libertad porque todavía el velo no es sacado. Entonces cuando vemos que una familia o alguien no es convertido, entonces el velo no se lo han sacado. Entonces es muy difícil que una persona nomás lo vea así porque sí. ¿Ya? Ahora, porque es como decir, si ellos tuvieran la capacidad de ver, de entender, este mundo sería mucho mejor. Sí. Pero la gente no sabe, no entiende. Entonces, al final la gente se autojustifica. Eso es verdad, porque yo me doy cuenta que cuando se aconseja o se dice a personas que los quiere sacar del error, ellos justifican su error, pero ellos lo sienten que están en lo correcto. Sí. Entonces tú les dices, pero es que no están en lo correcto porque la palabra de Dios dice esto, mira, que estaba en contra de la palabra de Dios. Pero ellos como que todo lo acomodan de una manera que no, es que es justificable o no. O sea, es como dices tú, Claro. la venda, ¿no? Por ejemplo, lo que recién estaban tocando acerca del coaching, ¿no? Que dice, en primer lugar, dice, ámate tú primero. Y eso se metió a la iglesia, que decían, ¿cómo tú puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti primero? ¿Ya? Pero eso es envuelto en sentimientos, porque el amar a tu prójimo no es base de sentimientos, es un mandato. Y listo. Tú tienes que amar a tu prójimo aunque te odies a ti mismo, por decirlo así, porque es un mandato. Sí. No es una condición. Bueno, trata de amarlo, a ver si es que lo puedes amar, o sana tu corazón primero para que puedas amarlo. No, no es así. Por ejemplo, lo que tú estabas hablando, que los judíos le llaman el Shema, ama a tu Dios, un solo Dios, y ese Dios tienes que adorar, y no hay otro Dios. ¿Qué es? No es un sentimiento, no es una emoción, es un mandato. Es un mandato. Y los judíos, hasta el día de hoy, ellos siguen ese mandato. Y por eso se metió en tantos problemas a través del tiempo, por eso, por seguir ese mandato. O sea, es un mandato. Entonces, cuando tú dices, ama a tu prójimo, es un mandato. No es lo que tú decías también, ámate a ti mismo, porque esto y el otro. Cuando el mismo Isaías dice que las mejores obras del ser humano, Son como trapos de inmundicia. sin Dios, o sea, si tú no estás transformado, si no has cambiado, las mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, al final de cuentas, dice, ¿quién soy yo? No soy nadie yo al final de cuentas. Soy un ser Pero yo humano pienso, más. por ejemplo, en ese caso, yo sé que tenemos opiniones un poco distintas en cuestiones del amor propio, ¿no? Pero en la cuestión es decir, sí, cuando son los trapos de inmundicia. Pero ¿dónde llega a cruzar, se puede decir, en el momento de cuando uno tiene que tener de alguna manera un equilibrio también? Porque si tú te vas a lo más extremo, tampoco es saludable. Pero extremo, ¿en qué sentido? ¿Como decir, yo me miro como basura? Sí, o sea... No, es que lo que pasa es que también, no es que tú te vas a mirar como basura, porque tú eres un hijo de Dios. Claro. Entonces tú no eres basura. Entonces yo pienso que ahí en ese caso... Lo que tú tienes que simplemente es ver esto. Es decir, que yo no puedo hacer absolutamente nada si no es por Exacto. Dios. Eso sí. Entonces, ¿quién soy yo? Y eso es lo que Sin Dios, no soy nadie. Eso es lo que yo me refiero. Por ejemplo, que tener ese equilibrio de no llegar a ser tener un egocentrismo tan alto y decir, ok, pero también como no tirarte hasta tan abajo. No, es que lo que pasa es que tú con Dios, como dice el apóstol Pablo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. ¿Qué hay imposible para Dios? No. Absolutamente. Pero ese es Dios, no nosotros. Entonces nosotros somos un vaso, como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que llegar a ser vasos de honra.
Entonces, realmente somos buenos vasos siempre y cuando estamos en las manos del Señor. Claro. Pero todo es gracia a Jesucristo. Sí. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que voy yo? Cuando una persona empieza, no, es que igual tienes que, todo el show. Mira, yo, por los años que tengo, lo que más perjudica al hombre es su ego. Sí, y es lo Es que lo yo, más. es lo que Entonces, yo si pienso tú que le es das peligroso. un poquito de ego a una persona, para mí no está tan bien. Ahora yo sé que hay mucha gente que podemos conversar, que la gente se siente bien cuando tú le dices, no, No, estás estás haciendo bien. muy bien, sigue adelante. Entonces la gente le da ánimo para seguir adelante. Pero Yo entiendo eso. Yo pienso que habla, y esa es la cosa, yo pienso que tenemos conceptos distintos, porque no es acerca del, oh, lo estás haciendo bien. No, yo siento que es algo del cuidado de la persona. No, es que lo que pasa es que el ¿Cómo? cuidado de la persona, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Claro. Entonces, al ser templo, tenemos que cuidarnos. Entonces, hablar no solamente lo físico, sino también de alguna manera lo emocional, porque Somos emociones. sí, porque, Claro. por ejemplo, en el caso de, como se hablaba, ¿no? Dice que no hagan en menos tu juventud. Entonces, de alguna manera, dice, ¿por qué uno retraer a una persona joven, lo vas a retraer tanto a un punto de que no va, o sea, puede decir, que no considere que puede ser usado simplemente No, porque es pues, joven? No, es que no. Es que ya te fuiste a otro lado. Yo No, estoy hablando, yo pero- estoy diciendo... pero espérame. No, lo que pasa es que estoy hablando No, pero- de que llegar a un joven y maltratarlo y minimizarlo. No es maltratarlo. No es maltratarlo. Psicológicamente, No, emocionalmente. es como decir, a lo que yo me refiero es que es un cuidado también emocional. O sea, no solamente, no en la onda egocéntrica de decir, lo estás haciendo muy bien, pero se puede decir cuando tú llegas a un momento de tolerancia emocional. O sea, tú tienes, por ejemplo, hay cosas que uno dice, hay cosas que no son saludables, hay cosas que son saludables. Y eso habla un poco del cuidado hacia tu persona. Como decir, ¿qué es lo que yo puedo tolerar y no puedo tolerar emocionalmente? Ahora, en eso no significa que es un egocentrismo, sino es un cuidado hacia una persona. Mira. Ahora, si cruzamos, perdón, el otro extremo, por eso yo decía, es muy, Es que lo que muy pasa es que... riesgoso. Sí, yo entiendo lo que tú me quieres decir. Yo lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo. Pero lo que tú recién dijiste, o sea... Lo que pasa que eso pasa muy seguido. Claro, lo que por pasa- ejemplo, perdón, espera. durante el proceso de Déjame hablar. No, sí, voy a hablar yo y me voy a quitar la palabra otra vez. Es que si no se sí, le van. yo sé. se me va. No, lo que pasa es que no, es que terminaste y después voy a hablar yo. Ok. Pero mira, Ok, te damos chance. yo entiendo ese aspecto porque el mismo apóstol Pablo dice que yo, a los débiles en la fe, me tengo que hacer como uno de ellos. ¿Me entiendes, no? Porque son débiles en la fe. Y el apóstol Pablo dice, y no es que yo sea débil en la fe, pero me tengo que poner como en ellos para que ellos me puedan escuchar y me puedan entender. Ese aspecto yo lo entiendo, sobre todo una persona joven que está empezando en el ministerio, obvio que hay que ayudarla en todo porque todavía le queda un camino, nosotros ya somos más viejos, hemos pasado por tantas cosas que vamos aprendiendo en el camino. Ellos están recién empezando y obvio que hay que cuidarlos, tratarlos bien. No estoy diciendo, ¡ay, tú eres basura! No. Pero yo nunca me no. referí de esa manera. Lo que Porque yo estoy creo que diciendo- tú te estás yendo a otro extremo. Yo nunca me referí como No, que eso es basura. lo que- Como que, eso es basura. No, que tú dijiste, por ejemplo, dijiste lo de Timoteo. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Exacto. ¿Me Porque entiendes? ¿Por por qué? muchos años así se ha hecho. No, lo que pasa es que los judíos eran cosas serias hasta Pero el día de hoy. actualmente, actualmente también son cosas serias. La gente, la Pero religiosidad. ahí tú son estás, así. tú estás dejando algo al lado muy, muy importante que dijo el apóstol Pablo. Nadie tenga en poco tu juventud, sino tú tienes que aplicar lo aprendido, tienes que aplicar la Biblia, tienes que aplicar las Escrituras. Nunca le dijo de él mismo, nunca le dijo entonces tus emociones y tus deseos, lo que tú quieres, no. Pero no, Es yo nunca me acerca referí acerca del de las ministerio. emociones. Ahora, cuando hablamos ministerialmente como ejemplo, de si tú eres un joven de Dios, por ejemplo, Timoteo, tú eres un joven de Dios que tienes mucho potencial porque Dios te ha llamado y te va preparando. Obvio, nadie te mire en menos, jamás,
¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y vas a alcanzar muchas cosas en Dios Exacto. y por Dios. Por Dios. Pero por no Dios. por tus capacidades, es solamente por Dios. Ejemplo, una de las cosas que yo me doy cuenta que el apóstol Pablo decía mucho, y le doy gracias a Dios por le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias a Dios por ¿no? Entonces el apóstol Pablo siempre, primeramente Dios, porque si no es por Dios, ustedes no pueden hacer nada. Sí, y yo ¿no? estoy en Entonces, total acuerdo con eso. en ese aspecto, ahora, si yo creo que por poquito de mi habilidad y mi percepción de las cosas, yo puedo hacer algo, estás muy equivocado, porque si no fuera por el Espíritu de Dios, no podrías hacer absolutamente nada. O sea, lo que yo quiero dar a entender es, si nosotros, como seres humanos, sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer Pero yo no absolutamente estoy en nada. contra de eso, en lo absoluto estoy en contra de eso. Ok, entonces cuando vamos a la iglesia, ¿ya? Entonces todas las cosas que nosotros podemos llegar a alcanzar a hacer o podemos realizar para el reino de Dios, solamente gracias a Dios, porque lo que yo puedo poner en la mesa, ¿de qué me sirve humanamente hablando? De nada, porque sacas a Dios de la ecuación, yo desaparezco, no soy nadie. Pero si pongo a Dios en el medio, puedo alcanzarlo todo. ¿Entienden la diferencia? A eso es lo que voy yo. O sea, simplemente para mí es Dios, sin Dios no soy nadie. Con Dios lo puedo todo y puedo alcanzar muchas cosas. Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no te estoy debatiendo eso. Yo lo que estoy hablando es de la cuestión de las extremidades. O sea, de darte estos Los extremos. Los extremos. Por ejemplo, yo pienso, ya nos estamos saliendo totalmente del tema, pero yo digo, o sea, cuando se le hablaba a Timoteo, decía que no tengan en poco tu juventud. Mira, yo lo vi por muchísimos años acerca de eso. No, Estábamos sí, dentro de iglesias tan religiosas, la gente tan legalista, entonces tú podrías tener el corazón, tener todo el amor hacia las cosas de Dios y solamente por ser una persona joven no te tomaban en cuenta, tu palabra no tenía valor, no tenía punto ni nada y te tiraban para abajo. Si era la verdad, ay, qué lindo habla el hermanito. Eso era todo lo que te decían. Entonces, sea como sea, tú lo puedes llamar como sea, pero de alguna manera es como un bullying cristiano, ¿no? O sea, te lo puedes decir religioso. O sea, como que, ¿qué? Entonces, lo que me refiero es que de alguna manera uno tiene como... Uno sabe en qué las capacidades que uno puede tener, porque como hablabas tú acerca de que Dios nos da las capacidades y todo, pero no sabes cuántas veces yo he escuchado personas que dicen, se sienten tan mal y se sienten tan poca cosa por toda esta trayectoria, por tantas personas y no antes, por ejemplo, y digo, ¿dónde está el momento en de es como decir un cuidado emocional y hasta alguna manera espiritual, de decir, yo tengo que cortar con estas personas que son como que zorros, ¿no? Que vienen solamente que vienen a comerte tu gozo, vienen a comerte todo eso. Claro, es que eso es otro tema. Pero es otro tema. Por eso, pero déjame terminar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, es parte de también uno cuidarse emocionalmente. Es como cuando tú te cuidas tu salud. No, sí, pero espérame, déjame terminar. Sí, es que lo ves como que pensé que me quieres pero es que ese es otro tema. No, es que yo no te quiero convencer, yo te estoy dando mi punto de vista. Sí, pero te estoy diciendo que ese es otro tema. Pero, ¿por qué? Si es mi punto de vista a lo que yo me quiero referir. No, es que no es un punto de vista. Oh, lo que quiero decirte es esto, porque el mismo apóstol Pablo dice, tú te tienes que alejar de los que son ladrones, que son mentirosos, que son envidiosos, que son muchas cosas. Dice, pero no te estoy diciendo de la gente de afuera, porque ellos no saben. Dice, sino que los que se dicen ser hermanos y practican esas cosas. Y dice, y con ellos ni siquiera te sientes a la mesa. Exactamente. Okay. Entonces, pero ese es otro tema. No, porque, a ver, ¿cómo te daña emocionalmente en que tú estés con personas así? Ahora, yo te entiendo. Esa no es la pregunta. Sí, Perdón. Quiero la respuesta. Mi pregunta es, ¿cómo te afecta cuando tú estás con personas así? Claro, lo que pasa es que... Entonces, eso es un cuidado emocional. Ahora... Ya se lo contestó. Ella se lo preguntó y se lo contestó. Ahora, lo que yo te digo, y está bien, y yo entiendo, no, si yo entiendo esa parte, no digo que no. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿qué te dice el Señor acerca de tus emociones?
que las tienes que gobernar. Tienes No que haber dejes un dominio. que tus emociones te gobiernen. Al contrario, tú tienes que gobernar tus emociones. Sí, pero ¿dónde está el otro versículo? Pero no me dejáis terminar. Pues. Pues no me dejaste terminar tú lo que yo te Ahora, estaba diciendo. lo que te digo es como decir, y hay un dicho que es muy común. Por ejemplo, dice, si una persona allá afuera te trata mal en palabras, y tú te molestas, pero tú tienes el poder de decir, no me molesto porque me resbalan las cosas, o molestarme. A eso es lo que voy yo. Entonces, una persona dentro de la iglesia, o quien sea, te puede decir un montón de cosas. Pero si tú estás fuerte emocionalmente y estás gobernando tus emociones, no te tendría que afectar. A eso es lo que voy yo. Ahora, si es que te afectan, es porque todavía estás un poco débil en ese aspecto. Y obvio, y a esas personas hay que comprenderlo, lo que yo te decía al principio. Entonces el apóstol Pablo dice, y ellos como no son tan fuertes, por ejemplo en la fe, entonces yo me tengo que bajar para poder hablar con ellos y enseñarles, ¿no? Y es lo mismo. Pero es una cosa de decir, sí, pues te vamos a cuidar o vamos a proteger a alguien, o yo lo entiendo, depende de dónde está, si está recién convertido, se lleva años, o simplemente si lleva años y nunca ha querido cambiar, ¿me entiendo? No? Y eso lo entiendo, que vamos a cuidar a ciertas personas, pero no debería ser así. ¿Me entiendo? No? Todos teníamos que llegar a la capacidad como Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y no lo estamos hablando de una área perfecta total, simplemente saber gobernarse a sí mismo. Y decir, primeramente Dios, todo, absolutamente todo. Y podemos regresar al tema ahora. Sí. Absolutamente Con todo Mira. es secundario. O sea, todo lo que yo puedo idolatrar, tanto familia, trabajo, dinero, vacaciones, todo automáticamente ya queda en segundo lugar. Y yo tengo que decir, Dios hay uno solo. Y yo tengo que adorar a Dios. Y punto. Yo, ¿dónde quedo en la ecuación? Yo no quedo en la ecuación. Yo desaparezco de la ecuación. Si la misma Biblia dice, tú tienes que morir a lo terrenal, tienes que morir a ti mismo, a tu ego, a lo tuyo, tienes que morir porque si no mueres, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, si no llegas a morir, si no llegas a abandonar la mentalidad mundana que tienes, entonces nunca vas a entender a comprender lo que es la voluntad de Dios. Okay. Jamás. Y va de acuerdo a eso de dejar la voluntad de Dios. ¿Existen formas de romper una maldición generacional? Sí, eso de lo que estamos hablando ahorita. Por eso metí esa pregunta. Es muy fácil en ese aspecto. Por ti solo nunca la vas a poder hacer. Ahora, en Ezequiel, en el capítulo 18, habla acerca de eso, porque los profetas, muchos profetas, obvio que hablaron de los tiempos que le llegaba prontamente, ¿no? De lo que eran los babilónicos, de los asirios y todo eso. Pero también hablaban que Israel iba a ser restaurado. Iba a ser restaurado en los últimos tiempos. Entonces, cuando Jesucristo vino, entonces Ezequiel dice que en ese tiempo, entonces el Espíritu de Dios iba a posar en cada persona que aceptara a Jesucristo. Claro, no lo dice exactamente con esas palabras porque en ese tiempo todavía era un misterio. No sabían, y los profetas profetizaron muchas cosas que todavía no entendían, no comprendían más allá. Porque la ley decía una cosa, pero venía Jesucristo con el nuevo pacto. Entonces cuando Ezequiel habla acerca de eso también y dice que entonces ahora los que aceptan el nuevo pacto, los que aceptan a Jesucristo, entonces ahí es donde se corta la maldición generacional. ¿Y cómo se corta? Jesús vino a romper cadenas y esas son las cadenas generacionales. Entonces ahora cada uno es responsable de su propio pecado. Ahora, por ejemplo, si yo peco, no me arrepiento, yo sigo mi vida, tengo mis hijos van a cargar esa maldición, porque yo desobedecí. Pero si mi hijo se convierte al Señor, el Señor rompe la maldición. Pero si mi nieto sigue en mis pasos, él acarrea su propia maldición. Ahora viene siendo ya por generación. Si yo obedezco, se rompe la maldición, pero si mi hijo desobedece, él agarra la maldición. Pero si mi nieto obedece, rompe la maldición.
Ahora depende de cada persona. Y así lo dice claramente en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18 de Ezequiel. Así. Así es como romper las maldiciones de pecado. Y aparte habla en Corintios también, ¿no? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Indica que hay una nueva vida en Cristo, sea como sea. Nosotros venimos cargados con todas estas actas que nos condenan, y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, esas actas se rompen, ¿no? Cuando nosotros aceptamos, reconocemos. Y yo pienso que entra mucho también eso de lo del velo, que él hablaba, ¿no? Acerca del velo. Porque dice, la palabra de Dios te hace libre, ¿no? La verdad te hace libre, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, al final, cuando nosotros empezamos a entender, yo pienso que es algo como sencillo, ¿cómo romper con eso? O sea, llega un momento en que tú te empiezas a reconocer y dices, yo tengo esto, esto y esto, y sabes que quizá no sé si han escuchado a tantas personas que dicen, ay, esta persona tiene tan mala suerte, o sea, está tan salado. O sea, lo que pisa, lo que toca destruye, ¿no? Entonces, tienen tan mala suerte. Y no es acerca de la suerte, yo pienso que son cerca de estas maldiciones que entran. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno entra a las cosas de Dios, cuando uno acepta a Jesucristo y uno empieza a leer la palabra, uno empieza a entender y decir, bueno, quizá yo soy de este carácter por esto y esto y esto, y esto no está correcto. Entonces, hay algo que uno que tiene que trabajar, como dice, resiste al enemigo hasta que va a huir de ti. Llega un momento en que si tú sabes que tienes ciertas cosas que no te van a ayudar, o ciertas tendencias, lo que sea, tú le pides al Señor, Señor, perdóname, no, yo sé que no está bien y quiero ser distinto. Y tú también trabajas internamente, decir, lo voy a evitar de no hacerlo, hasta que eso va a morir internamente. Y lo mismo, porque ya entró la verdad en ti, y esa verdad que es la palabra de Dios, ahora tienes el conocimiento. Y el conocimiento te va a ayudar a tú también liberarte de todas esas cosas. Porque, como dice, por medio de Jesucristo somos una nueva criatura. Constantemente, yo pienso que no es solamente cuando aceptamos a Jesucristo, sino como estamos con Jesucristo, constantemente somos una nueva criatura. Y nos estamos renovando constantemente para llegar a ser el varón, ¿no? Como el varón perfecto, ¿no? Como tratar de llegar a llegar a ser como el varón perfecto. O sea, nos estamos renovando poco a poco, cuando entendemos. Y yo creo que ahí es donde, si viene Jesucristo, ahora esas cosas ya no nos atan, ahora tenemos la libertad por medio de Jesucristo, porque su sangre nos redimió, su sangre nos limpió, y desde ahí nosotros podemos cortar. Yo pienso que es a través del sacrificio, de aceptar, de reconocer y empezar a aplicar los cambios en nuestra vida, y esas generaciones, esas maldiciones van a salir automáticamente. Yo lo pienso de la misma manera. O sea, cuando viene Jesucristo, Él te hace libre del pecado. Y Él dice que Él perdona todos los pecados. Y cuando entra el Espíritu de Dios, entonces Él te confronta con tu pecado. Entonces dice que Él va a ser el que va, porque mismo Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado. Entonces, cuando Jesucristo te hace libre del pecado, ahora es trabajo del Espíritu Santo confrontarte las cosas que tú tienes que cambiar y las cosas que tienes que ir mejorando. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo es como un espejo, dice el apóstol Pablo, y ese espejo es el espejo de la gloria de Dios. O sea, tú te comparas con el mismo Dios y tú dices, wow, aquí estoy mal. Hay mucha gente que dice, pídele a Dios que te cambie. Y yo digo, no, pídele a Dios que te muestre dónde estás mal, porque tú eres el que tienes que cambiar. Porque la Biblia dice que Jesucristo te hizo libre del pecado. O sea, tú eres libre, ya no estás esclavo del pecado, pero todavía puedes pecar. Y todavía puedes estar pecando. Y eso que aceptaste a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, esto está mal. Ahora, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Juan también habla, él dice, por ejemplo, el apóstol Juan dice, amaos los unos a los otros. No dice, bueno, ahora que vino Jesús, entonces ahora se aman los unos a los otros. No,
tú tienes la responsabilidad de amar. Es tu responsabilidad. Ahora Jesucristo te hizo libre y el Espíritu Santo te va a decir, ahora tienes que amar, pero tú tienes que hacerlo. Entonces también cuando dice, y tú tienes que hacer morir lo terrenal, o sea, tú, ese es tu trabajo, es el trabajo de cada quien. ¿Por qué? Porque antes no teníamos ese poder, porque éramos esclavos a Satanás, esclavo a la muerte, esclavo al pecado, éramos esclavos. Pero ahora el Señor te hizo libre, es como por decir, una historia, ¿no? Que salía, creo que fue Abraham Lincoln, no sé, dice que tenía un esclavo, ¿no? De aquellos tiempos, un esclavo moreno y todo, y le dieron su carta de libertad, pero él quiso seguir trabajando ahí porque lo trataban bien. Entonces, él tenía la libertad de quedarse o irse. Hacer su propia vida o quedarse ahí. Es lo mismo, Dios te hace libre, Jesús te hace libre, tú eres libre. Pero ahora tú dices, bueno, yo soy libre, pero voy a seguir pecando. Entonces automáticamente te vuelves a ser esclavo del pecado. Y no es porque Dios no tiene poder o Jesucristo no tiene poder, no, si el poder está. Porque tú pero la decisión es tuya. Exactamente. Entonces, ahí también donde influye mucho lo que decía Viri, o sea, tú tienes que darte cuenta que esto viene de familia. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, Dios te ha hecho libre, pero tú tienes que sacarlo, tú tienes que cambiar, tú dices, yo ya no lo voy a hacer más. Entonces lo dejas de hacer, y automáticamente ya tus hijos no lo ven, no lo ejercen, y puedes seguir la bendición de ahí para adelante. Pero si tú te aferras al pecado, entonces lamentablemente puede volver a pasar a la otra generación. Y aquí en Deuteronomios dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que tú vivas tú y tus descendencia. Así es que aquí habla claramente de que las decisiones individuales igual pueden romper ese tipo de cadenas, ¿no? Tú decides la vida, ¿no? Uno decide en vez de la muerte, no la maldición. Entonces, eso todo, sea como sea, está mucho en lo que tú decides en el momento. El Señor te da libre albedrío. Más que nada en eso, en lo que tú decides y en el obedecer. Como estabas leyendo tú ahí, yo encontré otro aquí en Deuteronomio que dice, aconteció que oyeron atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poder poner por obra todos los mandamientos, y yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra. O sea, y ahí viene todas las bendiciones que te vienen por obedecer. Exactamente, y me gustó mucho este pasaje. Ahí lo pueden encontrar de Deuteronomios 28 del 1 al 14, está bien largo, pero son todas las bendiciones que te pueden venir a ti por obedecer. Claro. Por obedecer y cortas eso y tú vas a bendecir a tus hijos. Y yo aconsejo que sigan leyendo, porque después dice qué va a pasar si tú desobedeces. Sí, también lo leí, el 28 del 45. Y eso, si tú dice? te fijas, del 28, cuando dice, si tú llegaras a desobedecer... Y vendrá sobre ti esta maldición y te perseguirá y te alcanzará hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y lo que hemos estudiado, ¿qué le pasó al reino del norte? ¿Desapareció? Desapareció. Entonces, y el reino del sur, aunque desapareció, pero ya iba el pacto de David. Entonces por eso tuvo que quedarse el linaje de Judá para que naciera Jesucristo a través de un pacto, porque es un pacto. Entonces ahí vemos que son cosas, son leyes, y las leyes se cumplen porque se cumplen. Si tú obedeces, cosas buenas. Si desobedeces, cosas malas. Estuve leyendo todo eso, la maldición por no obedecer y las bendiciones si tú obedeces. Por eso yo creo que ahora, por ejemplo, uno que ahora que tiene más conocimiento, uno no solamente decide es como si es una decisión de querer hacer las cosas tal como, o llegar a lo más cercano a lo que dice la palabra de Dios. Realmente tú querer hacer el bien, decidir el bien, lo que dice la palabra, porque yo creo que siempre tratamos de hacer lo mejor, quizá a lo mejor por ignorancia de ciertas cosas o por errores y todo, de repente no lo hacemos
como es. Como es 100%, pero estamos en la lucha constante de quererlo hacer, ¿no? Porque ahora lo estamos haciendo con conciencia. Entonces, el hecho de que yo puedo pensar, digo, todo lo que yo haga lo voy a hacer con conciencia porque esto que yo estoy trabajando, esto se lo tengo que heredar a mis hijos. No es tanto la herencia monetaria, sino es la herencia espiritual. Entonces, ¿qué yo le quiero heredar a mis hijos? Entonces, por ejemplo, yo siempre lo he pensado así. Si yo quiero que a mis hijos en un futuro les vaya bien, hay algo escrito que está en la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra. Entonces, sea como sea, eso es una bendición. Que yo honre a mi padre y a mi madre me va a traer una bendición a mí, pero también le va a traer a mis hijos. Claro. Entonces, sea como sea, uno tiene que pensar que todo lo que nosotros hagamos es una herencia para nuestros hijos. Igual con las cuestiones financieras, es decir, que hay cosas que de repente uno dice de joven comete errores o algo así. Bueno, yo nunca hice eso, pero he escuchado muchas historias, e inclusive amigos de la infancia, de la juventud, que hacían eso, que se iban a robar y que se iban a agarrar zapatos o ropa, o robaban cosas de las tiendas. Entonces, lo hacen por errores de la juventud y quizás se le pasaron, nunca pidieron perdón por eso porque lo vieron, fue un error de la juventud. Pero no pasa nada, pero no se dan cuenta que abren puertas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Alguna vez tú te arrepentiste? A lo mejor tú lo hiciste de joven porque te dejaste guiar por los demás, pero hubo un momento que entraste quizá al conocimiento, entraste a saber la palabra de Dios y dice, no robarás. ¿Por qué? Porque si tú robas va a entrar una maldición. Ahora, ¿tú consciente pediste al Señor por eso? ¿Tú no sabes que a lo mejor le heredaste a tus hijos pobreza a causa de eso que tú abriste? No lo sabes. Entonces, decir, híjole, Señor, yo hice ese error, perdóname porque yo sé que no estuvo bien. Entonces, quiebras eso. ¿Para qué? Para que quiebres esas cosas generacionales. Y estamos hablando de muchas cosas como sí. También dice, no te emborracharás. ¿Por qué? Por alguna razón. Entonces, hay cosas espirituales que nosotros nos vemos, pero sin querer nosotros se la heredamos a nuestros hijos. Ahora yo les invito a todas las mujeres del reino que nos están escuchando a decir, todo lo que tú hagas, hazlo con conciencia. Con conciencia. Si tú quieres, yo lo pienso así, como mujer. Como mujer. Si yo quiero que en un futuro a mis hijos, ¿me entiendes?, les vaya bien en la vida, encuentren buenas personas en el camino, que yo pueda ser de bendición para los que entran en mi camino. ¿Me entiendes? Como decir, si yo veo a un joven, quizá no es mi hijo, pero que yo sea una buena guía, ser tolerante, ¿me entiendes? Todas esas cosas que a mí me gustaría que con mi hijo fueran en algún momento. Entonces, sea como sea, lo que tú siembras, eso cosechas. Por eso ahora hagamos todo con conciencia. Piensen que tú estás haciendo eso, no solamente porque la Biblia lo dice, porque tiene que ser así, pero también porque tus hijos también lo van a recibir en algún momento. ¿Qué es lo que quieres tú que reciban? Si lo que tú estás dando es bueno, bueno van a recibir. Si lo que tú estás dando es malo, eso van a recibir. Entonces, empecemos, yo digo, esa es mi opinión, ¿verdad? No sé, dígame usted. No, pues que lo correcto. Bueno, pues. Es que lo correcto de hacer, sí. Sí, cuando Jesucristo mismo dijo, a ti te enseñaron ojo por ojo, diente por diente, pero yo te enseño diferente. Yo te digo, ama a tu prójimo, o sea, inclusive ama hasta tu propio enemigo. Entonces ya eso cambia muchas cosas, y cómo nosotros debemos comportarnos. Al final de cuentas, nosotros somos pertenencia de Dios y nos tenemos que comportar como tal. Y cuando nos comportamos como tal, entonces las bendiciones llegan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras generaciones y así sucesivamente.
Así es. Y ya, ¿estamos los saludos? Sí, unos saluditos ahí, gracias a todas las que están conectadas. Nuestra pastora Gloria de Caros dice bendiciones hermanos, bendiciones a todos. Miros Teistas dice hola, saludos. Cecilia Gasca dice 1000 bendiciones para todos, bendiciones a todos, Ceci. Y nuestra pastora dice bueno el tema para abrir los ojos y a muchos y salir de las maldiciones generacionales. Así es. Así que se ha terminado esto por hoy día. Y como dice el canto, Cristo rompe las cadenas. Así es. Cristo rompe las cadenas y como decía Viri, un buen consejo, así como te tratan, tú trata a la gente para que la gente te trate bien y como que te gustaría que te trataran a tus hijos también así. Y uno ir pidiendo perdón todos los días, porque todos los días estamos faltos delante de Dios, no somos perfectos, que deberíamos de serlo, pero no lo somos, pero igual siempre todos los días estar pidiendo perdón y misericordia a Dios, porque todavía tenga misericordia por cada uno de nosotros y también por ustedes, para que ustedes sigan aprendiendo juntamente con nosotros. Y estuvo muy, muy bueno el tema. Gracias, pastor, por abrirnos más los ojos. Sí. Por el debate que tuvo acá con la amiga. ¿Sabes? Se lo vuelvo a invitar, ¿verdad? No, así que se me cerraban las puertas. Esto continuará. El siguiente tema de cómo debes de tratar al joven. ¿Cómo debes? ¿Cómo debe tratar el joven? Así es que buenas noches, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Y acuérdense de estar sintonizándonos cada miércoles, viernes y domingos. Exacto.